tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero de los Trabajadores de la Televisión Pública. La manera que elegimos hace ya 7 meses para mantenerlos informados sobre las consecuencias del fuerte ajuste presupuestario sobre Radio Nacional, Canal 7 y Telam. En el primer informe les vamos a mostrar cómo impacta este fuerte recorte en los trabajadores y fundamentalmente en los archivos de los medios públicos, un área fundamental para preservar el material fílmico, fotográfico y periodístico. Con el vaciamiento, los archivos están en peligro. Los medios públicos alojan en sus archivos imágenes que son asociadas con los momentos y personajes más significativos de nuestra historia social. Algunos de ellos no se encuentran en ningún otro archivo. Las coberturas que resguardan son memoria viva y además sirven como insumo para el reporte y la producción de nuevas noticias. Sin embargo, y debido al plan de ajuste y vaciamiento sistemáticos del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, los archivos están en peligro. Si uno ve el beso de Maradona con Canigia, sabe que es una foto de Telam. Si ve la piedra de las jornadas del 20-21 de diciembre, sabe que es de Telam. Si ve los soldados en Malvinas leyendo el diario de Pende, sabe que son de Telam. Entonces es un material histórico periodístico, ¿no? Se te habla de la historia del periodismo también, por lo menos de los últimos años, ¿no? Del 78 en adelante. La reducción de coberturas periodísticas se traduce en menos material audiovisual y fotográfico. Los medios públicos dejan de generar miradas propias y comienzan a depender de materiales hallados en Internet, de las agencias internacionales y de imágenes generadas por los grandes conglomerados mediáticos. ¿Por qué creemos en la información pública? Mientras el discurso oficial de Lombardi repite sin cesar que cuida el patrimonio de los argentinos, la actualidad de los archivos de Canal 7 y Telam lo desmienten una vez más. Los archivistas son los guardianes de un acervo histórico que hoy está en riesgo. En el archivo fotográfico de Telam, los despidos de Lombardi y Pousá buscan arrasar con el sector. En el caso del archivo fotográfico no sobra nadie y recibieron el telegrama o la indemnización 10 personas. Con 7 personas que quedaríamos, no cubriríamos toda la franja horaria, no podríamos hacer los trabajos que teníamos planificado hacer, porque esto no se acaba en catalogar y nada más. Están la capacitación, la preservación. Hay un montón de cosas que todavía los chicos estaban aprendiendo y estamos aprendiendo todos, me incluyo, para que esto se desarrolle. Esto es patrimonio no solamente de la agencia Telam, es un patrimonio nacional. En la agencia, tras el abandono de las autoridades y en medio de la pelea por la reincorporación de 357 trabajadores despedidos, la permanencia pacífica de la asamblea garantiza el cuidado del material. Había un proyecto de digitalización dentro del proyecto de país en el que vivíamos, que buscaba poner en valor este archivo histórico y digitalizar todas las fotos y todos los cables periodísticos de la agencia Telam. Por ejemplo, uno de los casos emblemáticos de cables que hay en la agencia son los de Malvinas, la cobertura donde Telam era el único medio que estaba presente, junto con la TV pública, pero el único medio escrito era Telam, entonces toda la información que llegaba era la de Telam. Y todo eso se detuvo con la llegada de la gestión Cambiemos a la agencia y ahora está siendo virtualmente desmantelado porque nos echaron a todos y todas las que formábamos parte del archivo periodístico, nos echaron a todos. Esto es la destrucción y es la desidia para con la historia del pueblo argentino. En el canal público fueron los trabajadores quienes históricamente preservaron los archivos frente a los desmanejos de sucesivas gestiones que buscaron deteriorarlo, ocultarlo o venderlo. Las autoridades que pasaban por estos canales no le daban el valor que había que darle. En estos últimos años recién se tomó conciencia
te digo, de 9, 10 años para acá. Anteriormente no hubo nunca intentos serios de preservar los materiales. Nunca. Durante la primera década de los 2000 y a instancias de los trabajadores, comenzó la digitalización y puesta en valor del enorme acervo de la televisión pública, tarea que continúa hasta hoy. El archivo se amplía cada día. Sin embargo, la reducción de horas, la quita de coberturas nacionales e internacionales y la cancelación de los noticieros del fin de semana ponen en riesgo su expansión. Además, otra consecuencia del ajuste, el desguace de la producción propia, deja en manos de las productoras tercerizadas material invaluable sin ninguna garantía de su uso adecuado a posteridad. Mientras cede material a productoras amigas, Lombardi se encargó de clausurar el acceso a la consulta de esos archivos al público general. Si el pueblo no sabe que puede venir y consultar el archivo histórico de Telam, tanto el fotográfico como el periodístico, conseguir acá material que en otros lugares no se consigue, si no logramos poner nuestro archivo en valor, ¿de qué nos sirve, digamos? En la televisión pública, al eliminar la consulta online de material y al poner trabas en las solicitudes de visionado, la gestión restringió el uso a miles de educadores e investigadores de los archivos que son de todos. Preservar los archivos de los medios públicos es cuidar el patrimonio de todos los argentinos. La memoria histórica necesita y se nutre de estos tesoros. Porque la historia y la memoria siempre tienen que estar, ¿no? Los colegas de Telam mantienen la ocupación pacífica de los 2 edificios de la agencia, exigiendo la reincorporación de los 357 compañeros despedidos, mientras los directivos hace ya más de 30 días que no concurren a sus lugares de trabajo. El lunes, madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos de derechos humanos, acompañaron a los trabajadores de la agencia. Es fundamental el aporte que han hecho las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los integrantes de los distintos organismos de derechos humanos, del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Nosotros como Sindicato de Prensa de Buenos Aires estamos muy orgullosos de esta convocatoria, de haber podido acompañar. Entendemos que la lucha en defensa de los medios públicos, en defensa de la agencia Telam, es una lucha en defensa de la democracia y queremos destacar el rol que han tenido estos medios a la hora de cubrir las luchas por los derechos humanos. Entendemos que es necesario que siga habiendo más voces, que siga habiendo multiplicidad de voces y que los medios públicos puedan estar ahí para dar la noticia, para cubrir todo lo que sucede con los derechos humanos que entendemos están en riesgo. Hay una desidia en cuanto a la falta de cobertura. Sí, hay una cerrazón mediática. Los despidos en la agencia Telam, el achique y el ajuste del noticiero de la televisión pública, el ataque a las condiciones generales de los trabajadores de prensa hace que se cierren voces, que haya cada vez menos periodismo. Por eso tomamos con fuerza la consigna menos noticias es censura y nos parece fundamental garantizar que haya cada vez más voces. Desde que asumió este gobierno ha habido 3.500 despidos en el gremio de prensa, han cerrado medios y ahora esta estocada final que es lo de Telam. Por eso tenemos que defender los puestos de trabajo, tenemos que defender que sigan existiendo una multiplicidad de voces, porque si no, la noticia no la va a dar nadie. Y estas son imágenes de la multitudinaria movilización para repudiar el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a participar en la seguridad interior. Trabajadores de Telam, así como otros periodistas nucleados en Cipreva, participaron de la movilización con la consigna "No silencien a la prensa". Organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales difundieron un documento que expresó: fuerzas represivas nunca más. No a la militarización de la Argentina. El apoyo a los trabajadores de Telam llega también desde la cultura, la política y el ámbito gremial.
Así transcurrió la semana en la Agencia Nacional de Noticias. Como venimos reflejando en el Noti de Trabajadores, son varios los conflictos laborales en los medios de comunicación. El ajuste no solo alcanza a los medios públicos, sino también a las empresas del sector privado. El personal de C5N ha venido realizando distintas medidas de fuerza para denunciar el cobro del salario en cuotas y el retraso en el pago del medio aguinaldo. Además, esta semana, los 53 trabajadores despedidos de Radio del Plata han protestado frente al edificio de Electroingeniería. Estamos aquí enfrente a Electroingeniería, la empresa que maneja Radio del Plata, la empresa que está vaciando Radio del Plata, que despidió a más de 50 compañeros en los últimos 2 meses y nos han dejado en una situación totalmente vulnerada. ¿Qué ocurre? Nos dejaron sin salario, nos dejaron sin la cuota que veníamos cobrando y además nos dejaron sin indemnización. Nos prometen un acuerdo de pago de acá a 90 días, a 150 días, que ni siquiera cumpliría con el total de la plata que nos corresponde. Nos ofrecen aproximadamente, a un cálculo que ellos hacen, un 60 o un 70% de nuestra indemnización. Nos encontramos con una deuda salarial de 5 meses, que ya veníamos atrasados, en la calle y ahora sin indemnización. En una situación de crisis excepcional, las empresas, en el marco de esta crisis económica que hay en el país, están ajustando contra los trabajadores. Hemos perdido más de 3.000 puestos de trabajo en los 2 últimos años y esto se suma ahora con este nuevo vendaval de despidos. Los trabajadores de prensa tenemos que organizarnos, unirnos. Vivimos una situación de emergencia y el CIPREVA está decidido a defender cada uno de los puestos de trabajo, como se viene haciendo en Telam y como se viene haciendo en todos los medios. Llegamos de esta manera al final del noticiero de los trabajadores de la televisión pública. La información es un derecho y desde comienzo de año todos los fines de semana los privan a ustedes como audiencia y nosotros como periodistas de poder ejercerlo. Como por ejemplo este sábado, la televisión pública no estuvo después de muchísimos años en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo. Por eso seguimos diciendo no al ajuste y no al vaciamiento informativo de los medios públicos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en una semana.